Aquí está el doctor Simon, que la verdad que lo conocemos casi todo, abogado venezolano, politólogo, pero dedicado al derecho mercantil, profesor de la universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, hasta locutor, pues, Nathan. Y bueno, mira, está también, ha estado en varios congresos de judío panameño, el secretario general de la comunidad judía en Venezuela, presidente de la logia salenca de la fraternidad hebrea de Panamá. Bueno, ¿qué más puedo decir? Es un tipo bastante conocido por todos nosotros desde Venezuela, porque yo desde Venezuela ya conocí a Natán. Y aquí, pues, afortunadamente pudimos concertar con él esta tertulia de esta tarde. Es todo tuyo, tú los micrófonos, Natán. Bueno, en primer lugar, primero, sinceramente es un honor y un placer haber sido gentilmente invitado por Tertulia Positiva, particularmente por mi buena amiga, el arquitecto Cecilia Hurtado, para disertar sobre un tema que es profundo, actual y polémico, ¿no? Pero yo voy a tratar de ser lo más esquemático posible, porque estoy seguro de que dentro de una cantidad, dentro de un elenco de problemas que agobian hoy al mundo y a países, etcétera, conflictos, el del Medio Oriente pues ocupa lamentablemente un lugar importante. Entonces yo he querido titular esta breve exposición como Israel, retos y desafíos. Es decir, haciendo poco hincapié en lo que sería la historia, el origen, vamos a decir, de remontarse uno a la Biblia, bíblicamente a 3000 años atrás, sino hacerlo más bien enfocado hacia el estado actual, el estado moderno de Israel que nace en 1948. Como bien lo dijo Cecilia, o sea, yo, digamos, no soy un especialista en todo lo que vendría a ser Israel en todos sus aspectos, sino que me ha tocado como dirigente de la comunidad judía, tanto en Venezuela como en Panamá, a través de muchos años, desde mi juventud, vincularme a ese problema, analizarlo, discutirlo en foros, etcétera. Y lógicamente, pues, surgen elementos que vale la pena que los abordemos. De tal manera que me voy a hacer una muy breve repaso sobre elementos que nos van a llevar a la situación actual. Para nadie no es, digamos, algo nuevo o algo desconocido, pues la historia que todos conocemos, repito, desde tiempos bíblicos, de los patriarcas. No nos vamos a referir a eso, ni al éxodo de Egipto, ni a toda la serie de imperios que hicieron de esa zona lo que hoy se conoce como la Media Luna, una región geográfica particularmente, si se quiere, buscada, apetecible y altamente colonizable, como era en la época bíblica la tierra prometida, Canaán, como es hoy en día toda esa región geográfica donde conviven Israel junto con sus vecinos como el Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Ahora, es importante señalar que siempre existió, a pesar de las persecuciones de las diásporas, ya fuese con el imperio babilónico, con el imperio persa, con el imperio griego macedónico, con Alejandro, ya fuese con el imperio romano, luego con el imperio bizantino, etcétera, etcétera, siempre existió presencia judía en la tierra de Israel como de otras culturas. ¿Qué es lo que lleva prácticamente a la constitución o a la fundación del moderno Estado de Israel? Este Estado influyó mucho en su conformación, precisamente olas de persecución y de antisemitismo que se vieron potenciadas en Europa mayormente en distintas etapas y en distintos lapsos de tiempo. Y se fueron generando migraciones adicionales a la población que nunca salió, una población que siempre quedó, lo que pudiéramos decir, vernácula o aborigen, si se quiere, pero siempre las migraciones
producto de los acontecimientos o de las persecuciones en Europa, jugaron un papel importante. Así entonces, hubo varias olas de migración hacia lo que hoy es Israel. La primera ola de inmigración fue conocida y se conoce todavía hoy en día para las personas que quieren retornar siendo judías y recibir la nacionalidad israelí, lo que se conoce como aliyah. El aliyah es una especie de sinónimo a alcanzar una etapa posterior, superior, pasar de lo físico a lo espiritual, pasar de la diáspora al hogar nacional, etc. La primera gran ola de migración se inició en el año 1881, producto de las persecuciones, incluso muy posteriores, por supuesto, a la Inquisición y a lo que fue la Edad Media. Y entonces, gran parte de esa población migratoria hacia Israel fueron adquiriendo tierras que estaban aún para ese momento bajo la soberanía del Imperio Otomano, del Imperio Turco. Y entonces, a través de la adquisición en un comienzo de tierras como a terratenientes árabes, surgieron lo que pudiéramos llamar los primeros asentamientos agrícolas. Sin embargo, ya a partir de 1881 y de esta primera ola migratoria, comenzaron las primeras tensiones entre la población judía que llegaba, la población judía que ya estaba y la población árabe que también estaba allí. El surgimiento, viene la segunda ola migratoria cuando surge el sionismo, el movimiento sionista, fundado por Theodor Herzl, que dio lugar a la segunda migración o segunda aliyá entre 1904 y 1914. Se estima que emigraron a lo que es hoy, digamos, la tierra de Israel y lo que es la Cisjordania, o lo que bajo el régimen romano recibió el nombre de Palestina, del Imperio Romano, unos 40.000 judíos. Justo superada la etapa de esta segunda aliyá o migración, comenzó el tema a tomar importancia dentro de lo que era ya o iba a ser en algún momento, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, la hegemonía del Imperio Británico, ¿verdad? A raíz de la finalización de la Primera Guerra Mundial, en el 19, donde el Imperio Otomano, pues, pasa prácticamente, sufre un declive y prácticamente eso lleva a que un canciller muy conocido, que en ese momento, en 1917, era ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur James Balfour, él emite una declaración por parte del gobierno británico que, repito, era el que estaba llamado, de acuerdo a la Sociedad de las Naciones para ese momento, antecedente de las Naciones Unidas, a sustituir a Turquía, al Imperio Otomano, como el administrador de lo que era el mandato de Palestina. En esa declaración de Balfour, conocida como la Declaración Balfour, se habló por primera vez no de un Estado o de un país, sino de un hogar nacional. Un hogar nacional para el pueblo judío. Y en ese mismo momento, Palestina o esa región es adjudicada, como ya dije, al Reino Unido para su administración como mandato de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones en esa época decide pues que sea la Gran Bretaña la que ejerce el mandato. La tercera aliada, la tercera migración se va a dar entre 1919 y 1923. La cuarta ola viene entre 1924 y 1929, después ya de la Primera Guerra Mundial. Y la gran migración, la gran aliada, por supuesto, durante y a raíz del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Digo durante porque incluso ya para mucho antes de los campos de concentración, de los guetos o del asesinato a mansalva de 6 millones de judíos, ya habían habido migraciones importantes porque se respiraba ya el ambiente pues antisemita, antijudío. Ahora, todo esto es lo que lleva a lo que es la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel.
Es importante también señalar, esto es muy importante, que las raíces de la antigua tierra de Israel, las raíces bíblicas, siempre fueron y lo siguen siendo un concepto central para el judaísmo, desde que el rey David fundó la ciudad de Jerusalén. Después de la Primera Guerra Mundial y durante la partición del Imperio Otomano, con la intención, como ya dije, de que se creara un hogar nacional judío, se aprobó en 1947 por las Naciones Unidas un plan de partición de esa tierra, donde se creaban dos estados, un estado árabe y un estado judío. Pero esta partición no fue reconocida por el lado árabe. Es decir, el estado judío, que sería la semilla del Estado de Israel, no fue reconocida por parte del sector árabe, que iba a tener también su Estado árabe palestino. Eso, por supuesto, tuvo consecuencias. La primera consecuencia es que el 14 de mayo de 1948, lo que sería el parlamento en ese momento del naciente Estado de Israel, declaró la independencia del Estado de Israel, con David Ben Gurión al frente del gobierno para ese momento, pero eso de inmediato dio lugar prácticamente al día siguiente a la famosa guerra de 1948. En esta guerra de 1948 participaron en alianza lo que era no Jordania como la conocemos hoy en día, sino la Transjordania. Participó el Líbano, participó Irak, participó Egipto y participaron Siria. A raíz de esta guerra, que se llama la Guerra de Independencia de 1948, se desembocó en una especie de status quo o cese de fuego, donde obviamente el Estado de Israel naciente quedó consolidado. Quedó consolidado con sus instituciones básicas, como podía ser el Parlamento, lo que se conoce hoy en día como la Knesset, un presidente, vamos a decir, jefe de Estado con funciones más que todo honoríficas, un primer ministro y su gabinete, el Poder Judicial a través de una Corte Suprema. Es decir, se instituyó prácticamente muchas de las instituciones que estaban inspiradas culturalmente en lo que era la democracia británica. Pero lamentablemente ese espacio de tiempo de 1948 a 1956 creó, nunca, es decir, agudizó de alguna manera las tensiones entre la población árabe y la población judía. Eso lleva a una guerra en la cual Israel en principio no tenía por qué haber participado, pero se vio involucrada, que fue la famosa guerra del Sinaí de 1956, cuando Gamal Abdel Nasser, que era el dirigente que dirigía el gobierno en Egipto, decide bloquear lo que se llamaba el Golfo de Aqaba al sur de la península del Sinaí, para entonces bloquear el acceso, el paso de las naves marítimas, tanto de la Gran Bretaña como de Francia y también de Israel por el canal de Suez. Esta fue la guerra de Suez, donde Israel se vio de alguna manera, si se quiere, compelido o arrastrado tanto por la Gran Bretaña como por Francia, aunque Israel tenía derecho también a salvaguardar el paso de sus naves marítimas. Bien, se opera otro lapso de descanso, vamos a decir, otro lapso de no guerra, que nos va a llevar a una tercera guerra muy importante, sobre todo para Israel, que fue la Guerra de los 6 días de 1967. Esta guerra, por supuesto, significó tanto para Egipto, para Siria, para Jordania, una pérdida importante, porque en primer lugar se logra la reunificación de la ciudad de Jerusalén, que incluso hasta el día de hoy, no obstante que es la capital y declarada capital del Estado de Israel y reconocida por un número importante de países, esta ciudad de Jerusalén siempre tuvo una parte occidental y una parte oriental, más reducida. En la parte oriental era la parte árabe de Jerusalén, la parte occidental, pudiéramos decir, era la parte judía, donde también hacía vida las iglesias cristianas. Pero esta guerra de los 6 días de 1967, repito, fue para Israel una especie de epopeya que consolidó su posición
en el Medio Oriente como primera potencia, vamos a decir, militar del momento. Pasa el tiempo, siguen las tensiones, las fronteras nunca estuvieron en calma, siempre estuvieron los llamados para esa época fedayines, que eran árabes tanto de Egipto como de Jordania que se infiltraban a través de la frontera para, bueno, atacar o, vamos a decir, cometer actos terroristas, etc. Y eso lleva a la guerra de Yom Kippur de 1973. Yom Kippur en hebreo es el día del perdón, es el día del ayuno. Y justamente pues la población árabe, los estados árabes aprovecharon ese momento en que está prácticamente la gente en sus rezos, en sus sinagogas, etcétera, para atacar, y fue quizás la guerra más, que más daño le causó a Israel, pese a que siempre mantuvo su integridad territorial y su vigencia. Pero esta guerra de Yom Kippur significó, por ejemplo, el rescate de gran parte de la península de Sinaí por parte de Egipto. Significó también, de alguna manera, no hay que olvidar que en la guerra de los 6 días del año 67, Israel también tomó los altos del Golán, que eran de Siria, de donde se disparaban desde las alturas hacia los kibbutz o granjas cooperativas que había en el sur. Pero esta guerra de Yom Kippur, que fue una guerra dura, pese a que al final Israel sobrevivió, llevó también a la paz con Egipto. Ustedes recordarán el histórico viaje que hizo el sucesor de Nasser, Anwar al-Sadat. Cuando él viaja a Israel decía que eso era un problema psicológico y que él lo iba a acabar, y Sadat decide viajar a Israel. En ese momento pues se sienta a hablar con el primer ministro Begin, que era el primer ministro de la época, se sienta a hablar con Golda Meir, había sido primer ministro, y con el famoso jefe de la Fuerza de Defensa israelí en sus principios, como era Moshe Dayan. Vamos a decir, esta paz con Egipto lleva a los famosos, está vinculada con los famosos acuerdos de Camp David, que todos recordarán, donde prácticamente se encuentran junto con el presidente Carter, tanto Sadat como Begin, y se celebra pues ese reconocimiento. O sea, el primer país árabe con el que normaliza Israel relaciones es Egipto. Todo esto va a llevar rápidamente a lo que más adelante, en 1991, se realiza en Madrid la Conferencia de Paz. Esta Conferencia de Paz que se realizó en Madrid en 1991, en ella participaron Líbano, Siria, Egipto y una delegación palestino-jordana con Israel. En esta conferencia se logró acordar el establecimiento de futuras negociaciones. Ahora, en septiembre de 1993 se firmaron unos acuerdos muy importantes que fueron en su momento los acuerdos de Oslo en Noruega. En estos acuerdos de Oslo supusieron una especie de hito histórico por parte tanto del liderazgo palestino, porque en esos acuerdos de Oslo, entre otros postulados o cláusulas, en primer lugar, el lado árabe palestino, a través de la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que hoy se conoce como Autoridad Nacional Palestina, y por parte de Yasser Arafat, que era su líder y presidente, reconoce al Estado de Israel como Estado. Pero también en esa oportunidad, luego el primer ministro sucesor de Isaac Rabin, que fue Ehud Barak, llega a un acuerdo mucho más beneficioso, donde les ofrece la soberanía palestina en lo que era el barrio musulmán y el barrio cristiano de Jerusalén. Bueno, de lo que hoy en gran parte es la Jerusalén Oriental. Todos estos acuerdos, repito, que le sirvieron tanto a Isaac Rabin, que era el ministro en ese momento, a su canciller, que era Shimon Peres, y al presidente de la OLP, que era Yasser Arafat, les sirvió a todos ellos para que fueran galardonados, recuerden ustedes, por el Premio Nobel de la Paz en 1994. Sin embargo, lamentablemente en el año 2000, Yasser Arafat rechazó esa propuesta de paz y los acuerdos de Oslo pues quedaron en el aire. Vamos ahora rápidamente a la actualidad y tratando ya de concentrarnos. El Israel de hoy en día, y por supuesto, no es que los acontecimientos o los enfrentamientos a los cuales me he referido hayan sido los únicos, ¿no? Han habido
han habido una serie de enfrentamientos importantes, como fue la guerra del Líbano en el año 82, pero como pueden ser elementos que hubo importantes de atentados dentro y fuera de Israel. Pero eso nos llevaría mucho tiempo, quedamos bien para las intervenciones, para las preguntas. Y llegamos a la actualidad. Israel, podemos decir que hoy en día es lo que yo a veces denomino como la garita de seguridad o de vigilancia del mundo occidental. Es decir, cuando uno habla de una garita donde hay vigilantes, es la que está en primera línea. Es decir, y cuando se observa, digamos, los acontecimientos de la migración islámica en Europa y las secuelas de esta migración islámica, tanto en España, incluso Holanda, etcétera, se observa que la primera línea de defensa de lo que se pudiéramos denominar la civilización judeocristiana o la civilización occidental está prácticamente a cargo del Estado de Israel por su cercanía geográfica. El Israel de hoy en día es un estado de casi 9 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son judíos, un 75-80%. Israel, por cierto, es el único estado judío del mundo. Si nosotros buscáramos un mapa mundi, y viéramos los países, no solamente árabes, sino islámicos, porque no, si bien el islamismo es patrimonio inicial dominante del mundo étnicamente árabe, sabemos que el Islam también se ha ampliado históricamente en Persia, que no es árabe, en lo que es Irán, que son persas, se ha ampliado también hacia la India, se ha ampliado hasta el norte de África, se ha ampliado incluso a países europeos, de los que formaban parte de la antigua Unión Soviética, en Uzbekistán, etc. Entonces hay todo un mundo musulmán donde la etnia árabe ocupa geográficamente un mundo muy amplio a nivel de extensión territorial. Pero esto que estoy afirmando va a jugar y está jugando un papel muy importante en todo lo que viene. Es decir, Israel es el único estado judío, es decir, o donde la mayoría de su población es judía y se rige, como veremos, por leyes, ya que Israel no tiene como tal, conocemos en la mayoría de los países de Occidente, una constitución, sino son leyes que juegan el papel de constitución, pero ya nos vamos a referir a eso. En Israel conviven judíos, tanto de origen europeo como de origen, vamos a decir, del norte de África, como de origen ibérico, los sefarditas, también los llamados judíos que vienen de países árabes o de países musulmanes como Irán, Siria, el Yemen, que son los judíos que se llaman misrajíes, son los judíos orientales, conviven junto a árabes musulmanes, a cristianos, a una población drusa muy importante. Por cierto, el ex embajador de Israel en Panamá, que acaba de terminar sus funciones, es de origen druso. O sea, es un israelí, pero que no es musulmán, sino sigue la observancia drusa. Y eso también es otro tema. Y ahí está hasta samaritanos, pues, del norte de Israel. Entonces hay grupos también religiosos y étnicos minoritarios. La capital, vamos a decir, política es Jerusalén. Luego el principal centro económico y financiero se encuentra en Tel Aviv, Yafo, y el mayor centro industrial se localiza en Haifa, que a la vez es el puerto marítimo más importante del país. Políticamente, Israel es una democracia parlamentaria, con un sistema pluripartidista y separación de poderes, con sufragio universal. El sistema político israelí está formado por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, y como ya dije antes, sus principales instituciones son el presidente, el jefe de Estado, el parlamento, la Knesset, el primer ministro y su gabinete y la Corte Suprema. El parlamento está integrado por 120 miembros, es un número, vamos a decir, finito, o sea, son 120 miembros, y esta composición del parlamento, ustedes habrán sido también testigos de todo lo acontecido con el ministro saliente Netanyahu y la cantidad de elecciones que se han venido haciendo en el tiempo porque no se ponían de acuerdo los partidos integrantes del Parlamento.
pues crea una especie, por un lado, de equilibrio, pero por otro lado, de desequilibrio. Este Parlamento se basa en la representación proporcional de los partidos políticos, y eso es lo que trae muchas veces, pues, la inestabilidad en ese orden. Y las elecciones parlamentarias se celebran cada 4 años. Ahora, no podemos seguir adelante sin mencionar que Israel hoy en día no solamente tiene esta composición política o tiene este origen histórico, sino que pudiéramos afirmar sin que nos quede nada por dentro, y yo pienso que nadie pudiera decir lo contrario, es la única democracia existente en esa región. Es decir, hoy en día en el Parlamento israelí hay grupos árabes israelíes. Es importante señalar que muchos árabes palestinos decidieron optar por la ciudadanía israelí, que le da derechos políticos, derechos económicos, derechos de participación, como cualquier otro israelí, y tienen hoy en día una representación importante dentro del Parlamento, e incluso de alguna manera han hecho coalición con los actuales partidos que están al frente del gobierno, donde otra de las particularidades es que ustedes ya habrán oído de que el primer ministro actual, Naftali Bennett, que fue hasta hace poco formaba parte del gabinete de Netanyahu, es un hombre de lo que se pudiera decir en el lenguaje político de derecha, es decir, conservador, pero junto a él está de canciller y en igualdad de condiciones está Lapid. Este es Lapid, que es un partido de centro izquierda. Entonces, se da esta figura que es muy importante porque es como una figura que rompe un poco lo que pudiéramos decir la polarización. Entonces, en este momento pudiéramos decir que casi hay un gobierno de unidad, no, claro, no, sin la participación del Likud, que es el partido o el movimiento que respaldaba al primer ministro Netanyahu, pero que revela ante el mundo que tanto Yair Lapid como Naftali Bennett, uno del partido llamado Yamina y el otro de Yesh Lapid, pese a tener enfoques distintos desde el punto de vista ideológico, han decidido para una mayor estabilidad crear una coalición que es la que está actualmente al frente de Israel. No podemos pasar de lado, ustedes lo conocen mejor que yo, otras personas, porque eso está a la vista, los avances tecnológicos del Estado de Israel, los logros en salud y en la investigación científica, siendo uno de los primeros países en vacunar a la mayoría de la población. Todos los adelantos que se han dado en materia de cáncer, en materia de incluso cirugía, a través de todo lo que es la robótica, de todo lo que es la inteligencia artificial. Pero también Israel es un país que se ha destacado por ser solidario y ayuda en catástrofes a nivel mundial. Solamente basta mencionar el caso de Haití, el caso recientemente de Miami. Y dicho esto, creo que me extendí un poquito, les pido excusas. Sí voy a entrar ya rápidamente en lo que son los actuales desafíos. Los actuales desafíos yo lo pudiera concretizar o enumerar de la siguiente manera. El primer desafío del Estado de Israel en todo este acontecer a través de sus años de existencia es sin duda el lograr que el conflicto israelí y árabe-palestino llegue de alguna manera a un entente, a un acuerdo que permita de alguna manera la coexistencia pacífica, incluso con la conformación de 2 estados soberanos independientes. ¿Qué es lo que ha atentado contra esto? Bueno, todos lo sabemos. Prácticamente el rechazo de Arafat a los acuerdos de Oslo prácticamente creó una especie de veta a un futuro encuentro. No solamente eso, rápidamente digo, por lo menos en los años 60, 70, recordemos la masacre de Múnich en las Olimpiadas, por cierto, los grupos, vamos a decir, terroristas árabe-palestinos, estaban influidos básicamente en esa época por la extrema izquierda. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, todo lo que era el grupo Abu Nidal, Naif Hawadme, Hawash, Wadi Haddad, pero no había aparecido el elemento religioso fundamentalista. Esto es muy importante.
El elemento religioso fundamentalista islámico crea una nueva realidad en el conflicto israelí-palestino. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, ese es un hecho histórico que también hay que analizar, lo que se llama la Franja de Gaza, que formaba parte o prácticamente estaba ubicada en la península del Sinaí, fue desalojada en la época del gobierno de Ariel Sharon, fue desalojada, o sea, los colonos que estaban allí se fueron, y eso quedó en manos palestinas, pero luego viene un enfrentamiento entre las facciones palestinas, la de la OLP o la Autoridad Nacional Palestina, que hoy dirige Mahmoud Abbas, con el grupo fundamentalista Hamas, que es vamos a decir, el grupo que en estos momentos mantiene en alto la bandera terrorista y que ha sido inspirado por la llamada Hermandad Musulmana de Egipto, que ellos tienen un origen salafista. Bueno, ya eso nos llevaría a otro tema de lo que es chiita, de lo que es sunita, de lo que es salafista, eso no es el momento ahorita. Entonces, ese conflicto Israel-Palestino es el primer desafío que tiene Israel en estos momentos. Porque si no se logra en algún momento llegar a un acuerdo, llegar a una especie de convivencia, sin duda que esto va a seguir gravitando en la tranquilidad tanto de un sector como del otro sector. Recientemente hemos sido testigos pues, de la cantidad de cohetes que salieron de Gaza contra la población israelí, contra hospitales, y afortunadamente pues, el sistema de defensivo conocido como cúpula de hierro pudo interceptar algunos de estos cohetes que, como recordemos, fueron casi más de 3.000. El otro gran desafío es de un país que no es árabe, pero que tiene en su proyecto el tener una presencia decisiva en los recursos naturales del Medio Oriente y que lo coloca frente a Arabia Saudita y a los países de la península arábiga, que es Irán. Irán, siendo un país de origen persa y de credo musulmán chiita, que por cierto, enfrentado al credo o a la corriente musulmana sunita, ha sido un factor fundamental en enfrentamientos entre ellos. A raíz, recuerden ustedes, el grupo este que afortunadamente ya está desarmado, o por lo menos muy golpeado, como era el ISIS, el Daesh, se conocen enfrentamientos en terreno entre el grupo terrorista libanés, pero influido por Irán, chiita, que es el Hezbollah, que actúa en el Líbano como una fuerza política y como una fuerza terrorista, y el Hamas. Entonces, cada uno tiene como su agenda, de tal manera que ese conflicto, dentro de los desafíos a los que me estoy refiriendo, está Irán. Porque Irán, aparte de su eventual poder nuclear, que está evidentemente en desarrollo, no solamente tiene dentro de sus postulados la eliminación del Estado de Israel, la destrucción, sino también la toma de una posición dominante en lo que serían los recursos, sobre todo petroleros, de la península arábiga, y por eso es que el enfrentamiento entre la Arabia Saudí sunita e Irán chiita como dos polos del enfrentamiento intramusulmán. Así entonces, Israel tiene también el conflicto con un organismo con una organización que no es palestina, sino que es libanesa, como ya expresé, que es el Hezbollah. Pero el Hezbollah es como un proxy, como una franquicia de Irán dentro del Líbano. Y el grupo Hamas, que ha prometido igualmente la destrucción del Estado de Israel, que no acepta ningún tipo de discusión ni de diálogo con el Estado de Israel en su carta fundamental. Bien, a esto tenemos que agregar, y ya estoy terminando, lo que llaman el BDS y la comunidad internacional. El BDS es una campaña, BDS son las siglas de boicot, desinversión y sanciones, BDS, boicot, desinversión y sanciones, que organizada y coordinada por el Comité Nacional Palestino, una organización que tiene pues vinculaciones con la Autoridad Nacional Palestina, comenzó en julio del 2005 y busca pues promueve la desinversión y el bloqueo de inversiones o de negocios con los productos de Israel o con las actividades comerciales de Israel. Y luego, ya cerrando y terminando, dentro de los grandes desafíos, está el creciente antisemitismo que se está viviendo en Europa, no tanto o paralelamente a la influencia musulmana yihadista
que ha hecho también vida y que está haciendo vida en países europeos, tratando prácticamente de, ¿cómo diría yo?, de hacer valer la ley o la Sharia, aún a costa de las constituciones o del régimen legal de cada uno de esos países europeos, fundamentalmente de raíces cristianas, de raíces protestantes, tomando calles, digamos, haciendo prácticamente una toma cultural, si se quiere, de estos países, y el antisemitismo también de extrema derecha, neonazi, que está tomando también cuerpo en gran parte de Europa, incluso de América. Bien, estos serían los desafíos. He hablado un poco de los logros y espero haber por lo menos cubierto, me perdonan la extensión y a la vez la velocidad de la exposición, y quedo abierto entonces para cualquier pregunta que tengan a bien. Muchas gracias. Gracias, Natán. La verdad que bastante bien explicado y muchas cosas que, bueno, las manejas tú con mucho más conocimiento, mejor dicho, que todos nosotros, pero sí tenemos una idea con lo que uno lee o con lo que uno se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero es muy complicado, pues lo que estamos viendo no es fácil para Israel. Esos acuerdos y ese tipo ¿qué te puedo decir? De estrategias a seguir. Eso no es una cosa así como fácil. Entonces, pienso yo que eso no se resolverá pronto, ¿no? Sino que hay que pasar tiempo probando a ver qué funciona y qué no funciona, porque estos son grupos muy poderosos, los Hezbollah, ISIS, todo eso, y con lo que tú estás diciendo, el último desafío del antisemitismo, bueno, es una cosa que está creciendo todos los días más. Eso lo ve uno en cualquier parte que uno esté viajando. Se le presenta cualquier evento de eso y mira, es como que en todas partes salen de la nada, ¿no? A mí me gustaría, si me permites, compartir pantalla para tener en pantalla un mapa de Israel, que eso a lo mejor facilita la intervención de Claro. los participantes, como para... Perfecto, perfecto. Compartir pantalla para ver el mapa de Israel. Sí, que eso nos da una visión. A ver si... Ajá, ¿ahí lo ven? No, todavía no la vemos. Todavía no. Vamos a ver. Hubo un tratado con Israel en el último periodo de Nathan, Yumiko, hablando de los desafíos de Israel, estos acuerdos que han ido firmando ellos con los Emiratos Árabes Unidos, entiendo, ya el de hace tiempo con Egipto, creo que con Arabia Saudita también ha habido bastante acercamiento. Eso no en algún momento aislará a esos grupos terroristas, Hezbollah, Hamas y eso, porque, bueno, la realidad es que tienen que llegar a un arreglo. Muy interesante lo que planteas y reconozco, pido excusa por haberlo omitido en mi rápida intervención. Recientemente todos sabemos que por instancia de Estados Unidos, hay que reconocer, independientemente de las críticas que se tengan al respecto o al personaje, etcétera, de que el presidente Trump jugó un papel importante en estos llamados acuerdos de Abraham, que posibilitaron lo que tú acabas de mencionar, la normalización de relaciones entre países, sobre todo ubicados en la península arábiga, pero también en el Golfo, como son los Emiratos Árabes Unidos, sobre todo lo más importante son Abu Dhabi y Dubái, con Bahrein también, que es otro de los digamos, países, pero también ha habido un acercamiento que es muy importante con Marruecos, que está prácticamente en el Magreb, al norte del Sahara, frente a España, con el que hay excelentes relaciones y solamente se está pendiente de que el Parlamento marroquí apruebe ya de una manera oficial el acercamiento. De hecho, acá por Zoom hace meses atrás hubo un cordial encuentro entre la embajadora de Marruecos
no recuerdo, no, creo que fue aquí entre la embajadora de Marruecos en Panamá y el embajador Mansour, que era era Mansour, que era al cual yo me referí, que era druso israelí, que estaba acá de embajador de Israel en Panamá. Y fue un encuentro muy cordial, muy hermanado, donde sobre todo la embajadora marroquí, muy allegada al rey de Marruecos, ella recordaba con, a ver, ella evocaba los lazos que siempre existieron, porque esto es importante también indicarlo. Cuando nacen los primeros califatos en la Europa ibérica, o sea, a raíz de la llegada de los árabes al sur de Europa, a la península ibérica, muchos de estas expediciones o de estas llegadas venían junto árabes con judíos. O sea, es que el antisemitismo nunca ha sido un fenómeno árabe. Eso hay que porque ellos son descendientes de Sem. Es decir, por eso se llaman los acuerdos de Abraham, porque como todos sabemos, Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Ismael con la esclava Agar, que era fenicia, y tuvo a Isaac con su esposa, que era Sara, pero ambos eran hermanos por parte de padre. Entonces siempre ha vivido dentro de la teología, dentro del credo musulmán, hay un respeto hacia Abraham, hay un reconocimiento a Moisés, a Isaac, etcétera, etcétera. Pues hay una raíz. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. En realidad, ni con los Emiratos Árabes, ni con Bahrein, ni con Marruecos, por ejemplo, hubo nunca enfrentamiento armado con ellos. Solamente recordemos que bajo la égida de Gaddafi, de Muammar Gaddafi, en la década del 70, se creó aquel famoso Frente del Rechazo, que era no negociar, no reconocer al Estado de Israel, y por solidaridad todos los países que eran del mundo árabe pues adoptaron esa posición. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Ellos se han dado cuenta, primero, de que nunca han estado enfrentados, digamos, con Israel. Segundo, de que Israel en este momento, y nadie lo puede negar, es una avanzada tecnológica, es una avanzada de desarrollo, donde hay que unir más bien fuerzas para desarrollar todo el potencial que hay en el Medio Oriente. Entonces, es importante recordar que si bien antes de los acuerdos de Abraham con los Emiratos, Bahrein, también Sudán, por cierto, pero eso vino posterior, antes de ese encuentro ya había Israel celebrado relaciones plenas tanto con Egipto como con Jordania. Jordania, que era la antigua Transjordania. Entonces, con el hijo del rey Hussein, no de Hussein de Irak, sino del rey Hussein de Jordania, que es actualmente Abdallah, el hijo. Entonces, ya hay un entente, incluso con la Autoridad Nacional Palestina, que hace vida en lo que es hoy Judea y Samaria, o la parte de lo que es la Cisjordania, que no debemos confundirla con la Transjordania, porque ya la Transjordania no existe, existe Jordania, el reino de Jordania, y esa se llama la margen occidental porque está del río Jordán, hacia el oeste, es lo que se conoce como la Cisjordania, donde ya hay una proposición de darle autonomía a ciertas regiones que están allí árabes, para que tengan su autonomía con vías a la creación de un futuro Estado, pero donde también hay presencia pues, de comunidades judías. Entonces, el panorama, y gracias por tu intervención, yo diría que es positivo en ese aspecto. Es positivo porque las realidades están llevando a los países a entender que hay conflictos que no, a veces, como están planteados los conflictos, de la manera en que están planteados, nunca van a tener solución, hasta que se cambie el enfoque o el planteamiento. Pero mientras tanto, ¿qué? Pienso yo que llevó a muchos de estos países a normalizar las relaciones con Israel. Hasta tanto eso no me bloquee ni me impida por siglos el poder yo avanzar, el poder yo desarrollarme, el poder yo vincularme a los avances tecnológicos. Es decir, ¿me explico? Y es más, uno ve la actitud de la Autoridad Nacional Palestina, que ha sido también responsable de muchos atentados terroristas en el pasado y que respalda en algunos momentos estas acciones, pero que no tiene, obviamente hay una diferencia fundamental con Hamas, que es un grupo clara y definitivamente terrorista
genocida y criminal. O sea, el Hamas no repara, de hecho han habido entrevistas, eso es importante oír las entrevistas, o sea, no basta con ver los cohetes ni centrarnos en esa parte de show, vamos a decir muchas veces los noticieros, donde como si estuviéramos viendo una película de acción, sino la entrevista que dan los dirigentes del Hamas. Para ellos Israel tiene que desaparecer, y desaparecer quiere decir que llevarse por delante a todo lo que esté. Entonces, sin embargo, y ya concreto aquí mi respuesta a lo que tú planteas, Cecilia, ha habido un avance en estos últimos años muy importante. Ese avance lleva a la radicalización de quienes no quieren la existencia de Israel. ¿Me explico? O sea, al subir uno, baja el otro, al bajar uno, sube el otro. Entonces, sin embargo, yo pienso que tarde o temprano esa actitud violenta, esa actitud de rechazo radical va a tener que desaparecer. Mientras tanto, y eso hay que entenderlo, uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado en Europa? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en Canadá, si comienzan unos países limítrofes a lanzarles cohetes? Van a llamar al diálogo, tienen que defenderse, que es lo que ha hecho Israel. Que la defensa es fuerte, que la defensa fue excesiva. Pero bueno, lamentablemente no se puede tratar eso con pinzas. Entonces, siempre está la manipulación, el Estado, hablan de un Estado, por favor, racista. Cuando en Israel, yo quiero, ojalá muchos de ustedes hayan ido, puedan ir, vean la cantidad de población que hay, no solamente de origen europeo, de origen yemenita, de origen etíope, africano, color. Muchos de los atletas que recientemente han tenido éxito en las Olimpiadas, muchos, primero, son israelíes, pero no son, no son judíos como tal. Otros sí son judíos, pero no son de origen europeo, sino son de origen oriental. Entonces, ahí más bien se está hablando de un esquema inclusivo, de un esquema más bien participativo, todo lo contrario. Claro. Claro. Bueno, y es que a la larga me imagino que la población palestina, tan pobre, al lado de un país que se ve tan próspero, tendrán bueno, al final convencerse de que ese enfrentamiento no los lleva a nada, porque Israel, yo lo veo así, siempre tendió a que el desarrollo fuera conjunto, por propia conveniencia también, viéndolo desde el punto de vista egoísta, ¿verdad? Porque no puedes tú tener un vecino paupérrimo y estar en buenas condiciones. Eso no se da. Eso no es posible y no hay convivencia. Entonces, hasta por propio interés les conviene desarrollar a ese pueblo, pero evidentemente que no han podido por ese enfrentamiento y yo lo veo que no es absolutamente por causa de Israel. Yo eso lo tengo muy claro. La Saritza Vilancier, creo que había pedido la palabra. Sí, doctor. Bueno, realmente a mí me parece que hay una debilidad en lo que se refiere a la comunicación y con el avance, sin duda, de los movimientos antisemitas. Israel, siendo como es una potencia en tantísimas áreas, es que ha ignorado un poco su propia proyección internacional, o sea, cómo generar realmente una respuesta al mundo para que esos movimientos que sin dudas están creciendo cada día más, no proliferen de la manera que están proliferando. Es falta de información, falta de comunicación. Bien, voy a unir tanto la intervención de Yumiko como tu intervención en el sentido siguiente. Y esto está en las redes, o sea, no se basen, les pido que no se basen solamente en lo que
mi opinión ni mi análisis, sino que muchos de los temas que aquí estamos tratando están expuestos y son verificables y son investigables, etcétera, etcétera. Mire, el tema de Gaza, por ejemplo, y del grupo Hamas, es un tema de fanatismo inducido. Es decir, cuando usted va a buscar a los dirigentes del Hamas, que por cierto, en el reciente conflicto, su máximo dirigente, que era Khaled Meshal y Ismail Haniyeh, no estaban en Gaza al frente de estaban en Qatar. Manejaban desde Qatar toda la información. ¿Qué sucede? El grupo Hamas recibe una ayuda importantísima de Irán a nivel económico, a nivel armamentístico. Y al final, quienes están en la cúpula del poder, ya sea de un país, de una organización, pues, saben que pueden utilizar eslogan, lemas, clichés para seguir gobernando, para seguir dominando. Ese es el caso de Hamas. Han habido encuentros personales con palestinos de Gaza. No sé si todos saben que el agua que le llega a la península de Gaza es de Israel. Muchas veces la electricidad, las medicinas. De hecho, recientemente un alto dirigente palestino, aunque era del otro grupo, vamos a decir, más moderado, de la ANP, de Mahmoud Abbas, de los que están en Cisjordania, teniendo hospitales muy buenos en Naplusa, en todo lo que es la zona de Cisjordania, donde ellos van es a los hospitales israelíes. Ellos no se operan en Gaza ni se operan en Cisjordania, porque si una persona es antisionista o anti-israelí militante, algo parecido un poquito, no quiero comparar, perdónenme la comparación porque no hay comparación, pero es como la persona que ahorita esté enchufada en el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Y en vez de irse a Cuba, a tratarse en Cuba, donde supuestamente es el sistema de salud más avanzado del marxismo-leninismo, entonces prefiera irse a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Es exactamente igualito. O sea, una cosa es la verborrea. ¿Cómo hago yo para mantener a ese grupo humano, no importa, ya sea político, étnico, religioso? ¿Cómo hago yo para mantenerlo en la calle? ¿Cómo hago yo para mantenerlo, vamos a decir, radicalizado? A través de una propaganda, de un mensaje recurrente, de decirle el culpable de todos tus dramas, el culpable de tu pobreza, el culpable de no haberte desarrollado, no eres tú, ni soy yo que soy el que te gobierna, sino es aquella persona que está allá afuera. Son aquellos señores que están allá. ¿Me explico? Cambio, ojo, hay muchos aspectos criticables. O sea, uno no está dejando de lado aspectos criticables, tanto de un lado como de otro, pero jamás se puede comparar la apertura que ha tenido Israel para buscar lazos, para buscar encuentros, y siempre se encuentra con un rechazo. ¿Por qué? Porque la dirigencia radical vive del rechazo. Es como la polarización. Hay gente que vive de la polarización. La polarización les da figuración política, la polarización les da ingresos económicos. ¿Me explico? Entonces, cualquier acuerdo, cualquier diálogo, cualquier interrelación atenta contra el poder político que ellos ejercen, inculcando odio, inculcando rechazo, inculcando una serie de elementos pues, que generan tensión. Así es. Ahora, fíjense ustedes también otro detalle. Ya por lo menos han habido casos de, como yo les expliqué, hay una representación importante en el Parlamento de Israel de grupos políticos árabes, arabitos, pues. O sea, musulmanes y cristianos árabes. En ningún momento, bueno, ellos están considerados por las alas radicales de los palestinos, tanto por el Hamas como por otros sectores, están considerados traidores, están considerados, y no es así. Ellos han entendido de que hay que convivir, de que Israel les permite trabajar, de que eso no desdice de su posición, vamos a decir, de que haya un Estado más abierto. Lo que pasa también es muy importante, y Israel tiene que de alguna manera, aparte del derecho que tiene cualquier país, cualquier agrupación de defenderse
y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ciudadanos judíos y no judíos. ¿Me explico? O sea, de la variedad de ciudadanos que hacen vida allí, tiene también el derecho a que el judío que hace migración, que va por cualquier razón o que se decide instalar en Israel o que está huyendo a lo mejor de alguna situación de antisemitismo, se sienta en un estado mayoritariamente judío. O sea, donde sepa que va a ser respetado, donde sepa que junto a la mezquita va a haber también una sinagoga y va a haber también una iglesia. ¿Me explico? Ahora yo les pregunto, quiero que me den un solo nombre, uno, en los millones de estos habitantes del resto de los países árabes a nivel mundial. Y me refiero Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, etcétera, que haya un diputado o un representante, que los hay judíos iraníes, hay judíos iraquíes, que viven todavía allá, viven en Bagdad o en Damasco. Uno que esté en el Parlamento, no hay, no existe. No existe. No existe eso, o sea, no sé, y bueno, y elementos de radicalismo que realmente hay que analizarlos con calma. Yo no sé si ustedes recuerdan, perdón, hace como 4 o 5 años, creo que iba a viajar un alto funcionario de Irán a Italia, y el primer ministro de Italia para ese momento, para que no se sintiera ofendido el enviado de Irán, mandó a tapar o a cubrir las estatuas de, digamos, de Miguel Ángel o de autores donde hubieran desnudos. Yo me pregunto si es al revés, si puede ese primer ministro italiano ir a cualquiera de estos países y que el esposo no se cubra o que le dé la mano. O sea, cada quien con su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Es que mucha de la dirigencia europea está cayendo en una especie, no estoy generalizando, pero ya no es de convivencia. Una cosa es convivencia, siempre que haya respeto de lado y lado, respeto cultural a tu cultura, a mi cultura, y otra cosa es, digamos, bajar, es decir, aceptar las peticiones de la otra parte, quizás buscando mano de obra barata, quizás buscando acuerdos petroleros, pero eso no debe ser porque son dos culturas enfrentadas. Entonces, yo respeto tu cultura, respétame mi cultura. O sea, yo quisiera que me dijeran también que me nombren una iglesia cristiana, no uno, dos, una iglesia cristiana que haya en Arabia Saudita. No hay. Doctor, en todo caso, lo que hay es que exigir reciprocidad, o sea, realmente. O sea, yo tengo apertura, yo permito que tú practiques tu religión aquí, o sea, cuando yo vaya a tu territorio, pues yo exijo lo mismo, ¿no? Claro. Eso es reciprocidad, o sea. Exactamente. Creo que, no sé si será algo que se dijo en las redes y no es verdad, pero creo que Putin como que sí dijo algo al respecto, ¿no? Cuando quisieron hacer una mezquita en Moscú y él dijo, bueno, cuando ustedes me permitan hacer una iglesia ortodoxa en Riyadh o en Jeddah o qué sé yo, no sé si eso es verdad, pero ojalá haya sido así. Hay que tener cuidado con algunos YouTube, porque por ejemplo, yo sé que con relación a Putin, está circulando uno donde está el frente al ejército, un desfile militar, una cuestión sí, así. Sí. Ajá, eso es fake, o sea, porque él habla en ruso y alguien traduce lo que él no está diciendo, o sea. Exacto. Ahora, sí, por eso lo pongo en tela así en duda, ¿no? Porque yo desearía que hubiera sido así, pero no estoy segura que eso haya sido así. no hay que olvidar algo. Putin, heredero de la Unión Soviética, él es una persona autoritaria, sin duda, pero, o sea, ya no, en la Rusia actual, no domina el Partido Comunista, sino el partido de él, que es un partido pues autoritario, personalista, pero que no es comunista. O sea, ya el comunismo pasó la página al desaparecer la antigua Unión Soviética, pero él es una persona autoritaria, una persona que reprime, pero no hay que olvidar que Putin
al igual que cualquier presidente de los Estados Unidos, que cualquier primer ministro de la Gran Bretaña, que cualquier presidente de Francia, él forma parte de la civilización occidental. Exacto. Él podrá estar por intereses, vamos a decir, económicos de armamento, apoyando a la dictadura militar de Siria, la dictadura alawita de Assad. ¿Me explico? Pero él está consciente en sus declaraciones de que a él también se lo llevan por delante el día de mañana. O sea, entonces, por eso digo que aquí lo que está en juego muchas veces, que la gente no termina de ver, y no es que esté dramatizando, es que es un enfrentamiento no solamente de países, de grupos, ni siquiera pudiéramos decir que ya territoriales, porque ya ni siquiera el conflicto árabe-israelí, vamos a ponerlo así, es un conflicto territorial. Hasta el año 70 se entendía que era un conflicto territorial, de territorio, es decir, donde había supuestamente una ocupación o una colonización. Hoy en día el conflicto es eminentemente religioso. Es decir, eminentemente religioso, donde no hay diálogo. Es decir, o son ustedes o somos nosotros. Entonces, claro, un país que es incluyente, un país que es tolerante, un país que te admite gente, que respeta iglesias, respeta sinagogas, respeta mezquitas, nunca va a ser aceptado por un país que quiere un totalitarismo religioso. Pues, o sea, aquí me explico. Entonces, el enfrentamiento es mucho más allá que el territorial. Es un choque de civilizaciones, como diría Huntington. Claro. Sí, es así. Habla, pues. Anda. Que se le iba a hablar. ¿Verdad? Natán, quisiera hacer algunas observaciones en relación a esto, basado más que todo en experiencia propia. Nadie habla, nadie dice, nadie contempla, por ejemplo, el desarrollo agrícola en Israel. El sistema agrícola y el sistema de riego en Israel es increíble, dirigido y controlado por la FAO y compartido por los países vecinos a Israel en su parte de producción agrícola. También hay que recordar de que el Estado persa de Irán no es un Estado árabe, sino más bien un Estado que ha tratado de penetrar los países árabes en todas las formas que ha sido posible. También hay que recordar que los países árabes están divididos en sectores, de los cuales algunos de ellos no aceptan el asunto del enfrentamiento de Israel y de ciertos países árabes. Te voy a dar un caso específico. En el año 2006, en nuestras oficinas en Madrid, nos encargaron el diseño de un satélite, supuestamente justificado por el hecho de que los países árabes que lo solicitaban eran los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. La justificación era para poder cubrir una área de cobertura que pudiera determinar y saberse si en Israel se podía levantar un momento determinado el envío de un cohete que fuera dirigido a alguno de estos países árabes. Esa era la excusa que se daba para el diseño de ese satélite y para la cobertura de eso. Porque cuando nos llegó a nosotros el hecho de cobertura que ellos querían de cubrir de territorio, no era Israel y los países árabes que te acabo de mencionar. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. Era desde Turquía hacia abajo, hacia Yemen, toda el área de cobertura que se quería tener en vigilancia propia. No era de que si en Israel se levantaba una vejiga para lanzar un cohete contra los países árabes. No,
era para poder determinar el movimiento de los países árabes, no adscrito a estos 3 países que te mencioné, como es Siria, Líbano, Irak, etcétera, sin tomar en cuenta parte de Egipto, Libia y el norte de los países de Marruecos y Túnez. Pero sí Yemen como cobertura de eso. ¿Por qué eso? Porque eso viene de la experiencia de los 100 días de desierto, de la guerra, de la invasión que sufrió Kuwait por parte de otro país árabe que era Irak. Esos 100 días de invasiones fueron cubiertos por ayuda y asistencia de los Estados Unidos de América hasta que tuvieron la experiencia de sacarlos allá. Entonces, pues, el conflicto de los países árabes e Israel no existe en ese sentido. Es una justificación que se hace con Israel en relación a eso. Lo que sí existe es de que Irán puede lanzar cohetes desde Yemen hacia los países árabes para que sean considerados como que vienen de Israel. Se ha probado y se ha sentido eso. Los Estados Unidos, hubo una guerra de 8 años entre Irán e Irak. No intervino nadie. Se solucionó ese conflicto eventualmente entre los países. Y sin embargo, los Estados Unidos posteriormente invadieron a Irak, tomaron a Hussein, hicieron lo que quisieron con él y mantuvieron cierta penetración en el Medio Oriente para justificar la penetración soviética en aquel momento en los países como Siria, Libia, Egipto y algunos países que justificaban de penetración contra no los países contra Israel, sino contra otros países árabes mismos. Entonces siempre me he preguntado yo a qué se debe esa interpretación y esa penetración de estos países. Tú hablas del asunto religioso, yo lo acepto que es un conflicto que no es de diálogo, de discusión, pero hay el conflicto armado, el conflicto de confrontación, del conflicto palestino, el conflicto de las guerrillas, de las Hamas y de lo que tú quieras. Sin embargo, está siendo considerado, fíjate tú, durante el último periodo del presidente Trump, el acuerdo que se llegó entre los países de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos y creo que Qatar. Muy bien. Ya puedo terminar. Bueno, me parece muy interesante lo que tú señalas, de verdad, porque eso nos posiciona en acontecimientos muy importantes que tuvieron lugar y que lo acabas de explicar con mucha precisión y enriquece pues este conversatorio que tenemos. Pero fíjense ustedes lo siguiente. Por un lado está el elemento que ya dije superado, territorial, porque como bien tú lo acabas de decir, los avances tecnológicos que nos permiten a través de mecanismos sofisticados como drones de alto nivel o de alta performance, controlar o ver los movimientos in situ de países limítrofes, ya prácticamente dejan de lado lo que es una intervención armada convencional, hasta el punto de que yo particularmente
esta opinión creo que hay un sector que la comparte, yo pienso que estamos hace rato en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la gente nos hemos quedado culturalmente con patrones de guerra convencionales que nos han nutrido en nuestros años de existencia. Me refiero bombardeos de aviones, tanques, desembarco de tropas, etcétera, lo que sería pues una guerra convencional. La guerra hoy en día está abarcando elementos tecnológicos de primera línea, elementos bacteriológicos y virológicos de primera línea, elementos climatológicos de primera línea, es decir, y elementos que no es que hubieran desaparecido, pero que estaban latentes, como es el del fanatismo religioso. Cuando uno revisa, por ejemplo, cuál fue la ejecutoria del grupo ISIS, del Daesh, que era un grupo radical sunita, ¿verdad? Que fue fundado por quien tomó el nombre de uno de los 4 califas que heredaron a Mahoma, no Ali, que era el sobrino yerno, sino que tomaron la Sunna, digamos, como una corriente dentro del islamismo. El enfrentamiento, por ejemplo, la matanza de árabes chiitas por ellos, que eran un movimiento ultrasunita, superaba cualquier atentado que ellos hubieran hecho en Europa, en restaurantes o como actuaban los llamados lobos solitarios. Es decir, eso revela el enfrentamiento incluso entre ellos, partiendo de quienes siguen a Ali, que era el yerno y el sobrino de Mahoma, y los que siguen a los 3 califas que supuestamente debían sustituir a Mahoma. Ahora imagínense ustedes, tanto así de que hubo enfrentamientos entre el Hezbollah y el ISIS. El Hezbollah es chiita, el ISIS era sunita. En Siria y en Irak, donde el ISIS pretendía crear el nuevo califato islámico, se dieron grandes enfrentamientos de este orden, e Irán combatió también al ISIS. Entonces, y Al Qaeda, en fin. Vamos ya concluyendo, pienso yo, y tomando lo que muy bien tú has indicado. Pienso que estamos ante una guerra de 4ª o 5ª o 6ª generación, no sabría decir, donde nuestros patrones culturales de lo que es una guerra están siendo desplazados por elementos muy sofisticados, que van desde crear un desajuste psicológico en la mayoría de la población, un ambiente, digamos, de permanente angustia que desmoviliza a las poblaciones. ¿Qué hace una persona hoy en día, digamos, que tiene necesidad de comida, necesidad de vivienda, necesidad? ¿Cómo esa persona, vamos a decir, que esté en una condición, como muchos de nuestros compatriotas que han emigrado por casi 6 millones a través de la frontera y los caminos verdes? No me refiero a los que, gracias a Dios, hemos podido cobijarnos en algún país y seguir relativamente nuestra vida normal como clase media profesional, etcétera, sino esa gente que sufre, que padece. ¿Cómo se va a levantar esa gente? Yo quiero que me expliquen. ¿Cómo van a llegar esta gente famélica, enferma, moribunda, a tumbar a una dictadura, por lo menos de las características de la que impera en Venezuela? Que eso no es una dictadura, es incomparable con cualquier otro tipo de dictadura. Igualmente las guerras a las que yo me refiero a nivel mundial. Entonces, llega un momento en que la ayuda internacional es muy importante. Pero si a eso le sumamos que cuando un país trata de defenderse, como lo ha hecho Israel, soportando miles y miles y miles de cohetes que van disparados hacia zonas civiles, no hacia zonas militares. Yo quisiera ver hasta qué país puede tener una capacidad de aguante, de poner en bandeja de plata la vida de sus ciudadanos para que haya paz. Entonces llega un momento en que el enfrentamiento es inevitable. Y llega un momento en que lamentablemente nadie apuesta a eso, por supuesto, y menos nosotros. Llega un punto en que o tú me matas o yo te mato, lamentablemente. Es muy triste decir. Entonces, esa es la tragedia, pienso yo, del mundo de hoy, con todos los avances que los tenemos, tecnológicos, científicos, etcétera, etcétera. Y que nos debe poner de alguna manera, sin dejar de continuar viviendo y sin dejar tampoco de tener nuestros sueños, nuestras esperanzas, pero sin dejar de lado pues
de alguna manera el alerta que como seres humanos debemos tener cuando ya no son tanques ni misiles los que nos están penetrando, sino ideas, fanatismos, manipulaciones de muy retorcido, digamos, elementos, y que sobre todo encuentran un pasto verdecito en la juventud o en la gente poco informada. Ese es el reto en estos momentos. Pues en estos momentos, retomando un poco, y por supuesto, yo soy una persona que obviamente tengo mis absolutas simpatías desde muchacho y las continúo por el Estado de Israel, por lo que hace el Estado de Israel, por su condición humanista, por su condición tolerante, pero definitivamente, es decir, no cabe la menor duda de que cualquier país, cualquier grupo tiene el derecho a proteger a sus ciudadanos y a defenderse. Las veces que Israel se ha visto inmerso en un conflicto armado, desde su fundación en 1948 hasta el día de hoy, ha sido porque ha sido atacado, porque ha sido, digamos, han habido atentados muy, muy graves. Y la cuna de eso está en que en la población, o sea, el sector árabe nunca aceptó la partición de los Estados Unidos. Y ese segundo estado que están pidiendo, ese estado árabe palestino, lo tenían en 1947. No lo aceptaron. No solamente no lo aceptaron, sino que al día siguiente Israel estaba invadido por 5 ejércitos árabes. Entonces, realmente no quiero tampoco, como te digo, exagerar, ni ensalzar, ni desviarme, ni perder el equilibrio, pero haber logrado los avances tecnológicos, los avances de salud, los avances en desarrollo humano dentro de un perímetro o dentro de un entorno agresivo, es sin duda una experiencia humana que tenemos que rescatar. Y es admirable cómo se ha comportado Israel a pesar de todas esas cosas, cómo ha ido avanzando en todas las áreas. Eso, imagínate, con una presión y con una agresión constante de sus vecinos. Y sobre todo devolverle, Cecilia, la dignidad a muchas personas. Yo en la vez anterior que estuve en Israel, hace aproximadamente 3 años, me tocó una experiencia interesante. Yo desde el año 80 no iba, o sea, en aquella oportunidad, en el año 80, participé con una visita que era en esa época, fue un grupo venezolano que iba con una finalidad académica, ya en la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo acompañamos, pero en esta oportunidad estaba yo en un café en las afueras de Tel Aviv, tomándome algo, comiéndome alguito, todo. Y había un señor de color, origen africano, afrodescendiente, limpiando, digamos, por la acera, recogiendo. Y una señora que está sentada en una de las mesitas, no sé si turista o israelí, o creo que era turista, se levanta para llevarle como un plato de comida de lo que, bueno, el hombre le agradeció, pero se ofendió. Él dijo, no, yo soy ciudadano, yo soy un israelí y yo tengo mi trabajo. Y yo, muchas gracias, pero no le puedo aceptar eso porque, o sea, yo tengo trabajo y yo gano y yo llevo comida para mi casa. Y eso me explico. O sea, haberle devuelto a mucha gente su dignidad, su autoestima, por más, ¿cómo te digo? Digamos, las necesidades que pueda tener una persona, o por el trabajo que está haciendo, un trabajo que a lo mejor no es intelectual, no es profesional, no es técnico, no, pero que es su trabajo y lo hacía con aquella dignidad. O sea, él no se sentía mal por estar ahí barriendo y recogiendo, me explico. Y no era una persona andrajosa ni nada. Entonces, eso revela mucho, porque eso es lo que uno respira en la calle. No me lo contaron ni que yo estuve ahí, como dice el dicho. Entonces, revela mucho también que hay un retorno a la dignidad de judíos, repito, de distinto origen, europeos, los hay también ibéricos del norte de África, de Etiopía, del Yemen, y bueno, los mismos árabes. Yo he hablado allá con árabes, o sea, con excelentes personas. Yo tengo, o sea, familiares que viven allá y estudian en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en el Technion, en la Universidad de Tel Aviv, con compañeros árabes, israelíes, y tienen discusiones, y tienen debates, me explico, pero es otro nivel, o sea,
No hay odio. ¿Me explico? No hay odio. El odio, lamentablemente, es el que genera todas estas cosas lamentables. Por algo hizo la embajada americana su residencia en Jerusalén. Es que ese es otro tema. Algún día me encantaría, cuando se pueda, porque me encanta, de verdad, quiero agradecer nuevamente a Tertulia, me parece un grupo interesantísimo, participativo, pero quería decirles que ese es un tema que valdría la pena, Jerusalén, el papel que juega Jerusalén en las tres grandes religiones monoteístas. Qué bien. Sí, Pero eso fue más bien un tema político, creo yo, de Estados Unidos, ¿no? Tiene variantes, sí, sin duda que está el tema político, sin duda que está el tema político. El tema es que si uno busca, por ejemplo, usted busca en lo que nosotros llamamos la Torá, o lo que es la Biblia hebrea, la Torá, los 5 libros de Moisés, se lo llaman el Pentateuco, luego el libro de los profetas y luego el libro de los escritos. Y usted va a encontrar a Jerusalén mencionada infinidad de veces como centro espiritual religioso. En el Corán islámico no hay una sola mención a Jerusalén. Palestina, lo que se llama hoy Palestina, nunca existió como Estado soberano. Eso siempre estuvo bajo un mandato donde habían judíos, habían árabes, habían turcos, habían otomanos, o sea, una multiplicidad. En la partición se crearon los estados antes. Entonces, ¿qué sucede? Que este Estado palestino nunca existió. Eran sobre todo jordanos o egipcios. Es decir, que transitaban porque era como un punto de cruce. Era como una especie de lo que viene siendo de alguna manera, pudiéramos decir, bueno, sí, no estoy comparando, pero un país de ir y venir y de estar en un área geográfica equidistante de civilizaciones, como lo que pudiera ser Panamá, que en algún momento Bolívar lo llegó a llamar, lo asimiló al Estrecho de Corinto. Pero Israel está en el vértice tanto de la civilización oriental como de la civilización occidental. Y es lógico que en eso, digo yo, en esos vértices, como las fallas estas geológicas que dan origen a los sismos, se estén constantemente friccionando. todo el mundo se olvida, Natán, que en Panamá se logró la independencia de la recuperación de la zona del canal y el Panamá como tal en 1978. Sin embargo, lo que es la seguridad del canal continúa en manos del gobierno y del ejército de los Estados Unidos de América. Es así. Es así. Y eso tiene sus razones por las cuales hoy en día los chinos no pueden penetrar como ellos quisieran penetrar en Panamá y como hay mucha gente que quisiera penetrar en el área de Israel y de Palestina. Es político, pero eso tiene su justificación, sus razones. Ahora, debemos estar claros que estamos viviendo en un mundo cada vez más multipolar, más complejo, cada día más complicado, con muchos avances tecnológicos, pero cada vez surgen situaciones inentendibles, o sea, no solamente étnicas, no solamente religiosas. Uno ve el panorama de América Latina, por ejemplo, vamos, ya estamos entrando, me perdona que... No, tranquilo. Cruza esta esquina, ¿no? Pero uno no se entiende cómo con un espejo es como cuando uno ve el amanecer o el atardecer, o cuando tú ves, estás frente a una pantalla y ves la realidad de un país como es la realidad venezolana, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha costado ese bendito, entre comillas, socialismo del siglo XXI, y tú ves, por ejemplo, cómo quienes estarían llamados a preservar, a mantener el régimen democrático y de libertades, le abren paso pues, al extremismo. En Chile, ok, no ganó el pro-palestino terrorista que era del Partido Comunista, pero ganó uno de izquierda. Perú, un señor que no solamente está apoyado por Sendero Luminoso y por el Partido Comunista Peruano, sino que él como persona no está capacitado, yo creo que ni para hacer, no sé. Luego, en Brasil, estás viendo de que las ejecutorias de Bolsonaro no han sido las adecuadas, quizás,
su manera de ser, etcétera, pero tampoco él ha utilizado estos años donde le dieron, y entonces ahí está Lula como caimán en boca de caño, por ejemplo. Entonces no se entiende cómo a raíz de todo esto, de lo que significa Nicaragua, lo que significa Cuba, de lo que significa Venezuela, esté de regreso esa tesis en otros países. Entonces cosas como esta están pasando también a nivel mundial, de tal manera que nada está, yo diría que nada, el Estados Unidos de hoy en día definitivamente no es el Estados Unidos de hace 30 o 40 años. O sea, Claro. no es. Ya por lo menos con el retiro que acaba de hacer de Afganistán, ya los talibanes han empezado a tomar territorios, pero extensos. Entonces, tampoco puede condenar a un solo país como Estados Unidos a que sea el policía del mundo y esté a la disposición de resolver los problemas de todo el mundo, porque ellos también tienen sus necesidades, Estados Unidos tiene sus propias necesidades, tiene su propia política interna complicada. Es un momento que el mundo se nos complica. Entonces, bueno, eso sería para otro tema en otra oportunidad. Hay muchos temas. Sí, de verdad que sí. Y es en la parte política, básicamente, que a todos nos interesa, porque es el mundo entero que está dando cambios y cambios, ¿no? Hay un millón de gracias, Natán. Muy buena y estamos complacidísimos, agradecidos de, bueno, de que tú destinaste un tiempo para preparar una exposición tan buena y mira, y la verdad es que entre todos tuvimos oportunidad de captar muchas cosas que antes quizás no la habíamos captado, ¿no? Acerca de Aprendí mucho, aprendí mucho. Claro. Bien, quiero agradecerle a este grupo tan interesante que es Tertulia Positiva y que me he dado cuenta, pues, y agradezco mucho las intervenciones, agradezco mucho la atención, quedo a la orden para este tema. Estás invitado siempre para que participes no como expositor, sino como lo que tú quieras, o expositor, o que te enteres de todo lo que hacemos nosotros acá en Tertulia. Si quieres, te mandamos toda la información para que estés siempre enterado de lo que estamos haciendo. Y la comunidad judía en general, pues por mi persona, a través de cualquier otra persona que haga vida dentro de la comunidad judía, se siente también agradecida de que ustedes pues hayan abierto esta puerta para este tipo de temas. Entonces, bueno, no me queda otra que agradecerles y que ojalá nos veamos pronto. Solamente me imagino que esto quedó grabado y ustedes van a... Eso lo llevamos al blog, entonces lo puedes ver ya, yo creo que ya mañana o el viernes más tardar debe estar en el blog. Ya. Bueno, un placer, un gusto a todos y que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias, nos seguimos viendo. Chao. Chao. Feliz noche. Gracias. Chao. Chao.